Imagínense que un día te levantas en la mañana o estás corriendo en la tarde o vienes de regreso al trabajo en la noche y se te aparece una figura divina, sea lo que sea que creas, quizás un Buda, Jesucristo, eh, no sé, dependiendo de lo que tú creas, o una nave espacial. Una nave espacial. Una nave espacial no humana, sino una nave espacial de otro mundo, extraterrestre. Y que de ellos salga una figura humanoide o una deidad suprema. Y que lo empieces a escuchar y te empiece a hablar. A ti de entre todos los seres humanos que hay en la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque sí, porque tú eres Tú eres especial. el elegido. Y si estás suscrito, eres aún más especial. Suscríbete. Eres especial para nosotros. Somos los protagonistas del mundo. Esto es una simulación que corre en la mente de uno de los dos. Y ahorita no estamos hablando por medio de el altavoz de tu teléfono, de tu computadora o de tu televisor. Estamos hablando directamente en tu cabeza. Piénsalo, Okay. piénsalo. Entonces, Entonces, llega esta figura. esta figura que viene, hay dos cosas. Una, donde esta se presenta como una divinidad y viene a ser una sola religión y a según la religión real a la cual todos se tienen que abocar, a la cual toda la humanidad debe empezar a seguir y adorar y a regirse por Por sus principios. por sus principios e ideas. Y dos, donde estas figuras alienígenas vienen a conquistar la Tierra y si viste Día de la Independencia, se vuelva un día de la independencia real y donde toda la humanidad nos unimos como hermanos que somos para contrarrestar las fuerzas del mar que vienen del exterior. En esto se basa el famoso proyecto Blue Beam. Básicamente, la idea de que, de que lleguen unas figuras de otro lugar, vamos a decir extraterrestres, a unir a la humanidad de una forma u otra, ya sea porque van a aparecer como enviados celestiales que van a traer la verdad, la revelación y el conocimiento que no tenemos, o que llegan a matarnos, que quieren la Tierra porque quieren la Tierra, no sé qué irían a hacer con ella, pero quieren conquistar la Tierra y nos unimos a Quieren ellos. unas arepitas, Tienen arepas, unas cocadas, o vienen por el petróleo también, o quieren nutrichicha. vienen por la nutrichicha, ese es el verdadero botín. Sabes que eso que comentas de Día de la Independencia es muy curioso. Cabe mencionar que si escuchan relámpagos o el techo, Son los extraterrestres. son los... Está lloviendo en este momento. Está lloviendo en este momento y bueno, como todavía no hemos llegado al proyecto HARP, no vamos a hablar de eso. Es el de la semana próxima. Bueno, fíjate que ahorita que comentas eso, hace unos años hay un cómic que también se hizo película de superhéroes, de hecho muchos lo consideran el mejor, que se llama Watchmen. No sé si lo has visto o No. viste la película. Es donde sale un tipo que tiene una máscara blanca con manchas negras que parecen como una mariposa. Ah, sí. Y otro que es el Doctor Manhattan, que es un hombre azul con una especie de diana en la frente, que es súper poderoso. No, eso sí no recuerdo. Bueno, no, ¿sabes cuál es ese personaje? El primero, el sí. Primero. La película de Watchmen, además de que el Doctor Manhattan se parece mucho a Elsa de Frozen, hay algo muy curioso, es que al final de la historia, estábamos la historia se escribe en el trasfondo de la Guerra Fría, entonces estaba la amenaza de una guerra inminente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, una guerra nuclear.
y se detiene por una presunta invasión extraterrestre que no era real. Un personaje que antes era un héroe, no recuerdo cómo lo hace, pero él solo organiza una especie de ataque extraterrestre. Crea como una especie de kaiju, de estos monstruos que salen tipo Titanes del Pacífico, que llega y hace un gran ataque, un gran desastre que mata a mucha gente y muere. Como la abeja que te pica y muere al hacerlo, algo así. ¿Entiendes? Y de ese modo acababa la guerra, porque la humanidad, al pensar que no están solos, se unían para prepararse en caso de que estos extraterrestres volvieran. Bueno, sí, es algo así más o menos. Es un ejemplo de... Y es interesante. Mira, cuando estuve investigando acerca del proyecto Blue Beam, parte de un periodista canadiense. Ok. Y es interesante cómo hay una degradación en él muy perspicaz. ¿Por qué? Porque al principio la foto, él aparece una persona coherente, así, coherente, bastante limpio, representables. Y después aparece el mítico locos de teorías conspirativas, que vive en una camioneta, en una van, en las montañas, calvo, con una barba muy grande, o ya sea con una camisa de flores hawaianas, o con una bata. Tuviste Gravity Falls, ¿verdad? Ajá. El viejo McGocket, que era un científico todo elegante y después se fue degradando y era el loco del pueblo. Bueno, así. Algo así. Así. Resulta ser que él en sus investigaciones, es interesante un punto, porque se habla mucho que desclasificaron este documento del proyecto Blue Beam, pero realmente no hay ninguna desclasificación del documento. Yo me sorprendió porque yo tampoco había oído de nada de desclasificaciones al respecto. De lo que hay desclasificación es de un proyecto llamado Blue Book. Ajá, sí había oído de él. De él es que hay, entonces muchos se agarran y tienden a confundirlo. No, como para que ustedes vean que el gobierno sí lo tenía en sus planes, que tal, que no es teoría conspirativa, sino que sí se iba a dar. Bueno, resulta ser que no. Todo era una falacia. De la cual este hombre sacó un libro donde explicaba a cabalidad cómo se podía dar cada una de estas cosas, cada una de estas hazañas, y cómo el gobierno iba a controlar a las masas, iba a hacer un nuevo orden mundial, iba a haber un nuevo gobierno, uno solo, y cómo nos iban a controlar a todos. Ok. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque te comenté hace un momento que este tipo venía de una degradación. Pasados los años y después del libro, él le quitan la custodia de sus hijos. Le quitan la custodia de sus hijos. Tú dirás, ¿por qué le quitan las custodias de sus hijos? Porque según el gobierno, él no estaba apto como para atenderlo. Después, él muere repentinamente, después de haber pasado la noche anterior en la cárcel. Al vienen, lo meten preso porque tuvo unos problemas con la ley. Lo meten preso, pero no duró mucho tiempo preso, sino como una noche, solamente lo tuvieron. Lo meten preso, el otro día lo sueltan y amanece él en su casa. Ah, ok, no muerto. Es que murió en la cárcel, sino que aparece muerto en su casa. Aparece muerto en su casa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con estas muertes así repentinas. Que dan para sospecha de que alguien está haciendo algo y que callaron a él. Él venía diciendo que no, que ha recibido amenazas del gobierno, que ha recibido amenazas de entes secretos, que se calle, que deje de estar hablando ese tipo de cosas. Le quitan la custodia de sus hijos,
lo meten preso, al otro día amanece muerto. O sea, entonces el auge de él crece. Y las teorías que él ponía se, o sea, se empiezan a ver como reales. Empiezan a parecer convincentes porque la Ajá. gente dice, ok, si los... Hay una frase en Juego de Tronos, de Tyrion, que él dice que cuando le cortas la lengua a un hombre no demuestras que está mintiendo, sino que no quieres que lo que él está diciendo sea escuchado. Ajá. O sea, es la explicación por la cual cuando suceden este tipo de cosas, la gente dice, a lo mejor decía que era verdad, ya no porque lo que está diciendo me resulte coherente, sino porque mira que dijo esto y Desapareció. curiosamente le pasó. Sí, da para... Sí. Bueno, él Puedo decía comprender que la NASA, las Naciones Unidas, estas entes como la ONU, Sí, que no sirve un carajo, sí, eso es verdad. que estaban todas copulando, estaban todas Me imagino, una orgía de países con gente copulando. estaban todas dispuestas a hacer un nuevo orden mundial. Entonces iban a utilizar este tipo de método. Bueno, el proyecto se perdió, la teoría se perdió un poco. Fue olvidada al pasar de los años cuando entra el auge del internet, porque estamos hablando del 94, que empieza todo este auge de la teoría de Blue Beam. Ok. Cuando entra la etapa del internet, se empieza a hablar en los foros nuevamente de este proyecto. Entonces se empieza a hablar. Igual fue muriendo poco a poco. Sí, se fue perdiendo la credibilidad. Porque, a ver, en ese momento no había ni la tecnología ni... O sea, era muy poco creíble. No convence, tú piensas, ay, ¿cómo? Entonces, ¿por qué revive esto? ¿Por qué revive? Esto revive por los nuevos inventos que se han hecho y que hemos podido ver en Olimpiadas y en eventos grandes, en conciertos de famosos, donde hacen representaciones de figuras ya fallecidas y aparecen en el escenario. Entonces, de ahí es que se vuelve a avivar y a revivir esta teoría. Y es interesante porque donde es el punto de quiebre es en cuando nombra que fue desclasificado. Y realmente, como lo dije hace un momento, no es que fue desclasificado, es que volvió el auge porque desclasificaron el proyecto Blue Book. ¿Y de qué se trata este proyecto? Tú me preguntarás. El proyecto Blue Book fue una investigación oficial de las Fuerzas Aéreas estadounidenses entre el 1952 y 1969 para analizar más de 12.000 avistamientos de ovnis. Muchos pilotos estaban reportando como que en práctica empezaban a reportar como que hemos estado viendo cosas raras. Entonces hemos intentado alcanzarlas y como que son más rápidos que nuestros aviones. O sea, es raro, pues. Entonces estamos hablando de 12.000 avistamientos. Entonces se crea el proyecto la potencia militar dominante del mundo, que haya algo que vuele más rápido que los aviones y da para... Sí, como que está raro. Ok, curioso. Está raro. Sí, es como que el Imperio Romano te diera un Jeep 4x4, que no es el carro más rápido que hay, pero es como ese animal corre más rápido que los caballos. Ajá. Y le meto tiros no, un flechazo y no chilla, por ejemplo. Sí, está como raro. Como raro. Entonces, ¿qué pasa? Se crea esto en secreto porque los archivos clasificados son proyectos que se hacen en secreto
Por eso están clasificados. Pero para el que no los entienda. Y bueno, resulta ser que de los 12.000 quedan un número exacto de 701 casos que no se les consiguió explicación alguna. Ok. Menos del 10%, pero son 700. Sí. Son 700. Interesante. Son 701. De resto, fueron después diciendo que no, sabes, la mayoría de estos son aviones secretos que se utilizan para el espionaje y obviamente no podemos decir, no, güey, lo que tú viste fue un avión secreto. Un avión secreto que yo estoy desarrollando para los rusos, porque si te digo que tengo un avión secreto, ya no tengo un avión secreto. Exacto. Entonces, otros eran vuelos comerciales, otros eran meteoritos, otros eran globos estrellas. Sí. Eran cosas que fueron desclasificadas, fueron confirmando y se dio a conocer que 701 casos fueron los que no se les consiguieron explicación alguna. Ok. En esto está que también se desclasifica el proyecto MK Ultra. ¿Qué pasa con el proyecto MK Ultra? El proyecto MK Ultra lo podemos resumir con una sola palabra. No lo vamos a resumir con una sola palabra, pero lo podrías resumir con la palabra nazis. Empieza en nazis. Si no me estoy equivocando, es en el que reclutaron a muchos científicos nazis luego de los juicios de Nuremberg y los metieron en la NASA incluso, ¿no es ese? Bueno. Va no, por ahí, aunque... No, creo que ese era el paper. O sea, el proyecto MK Ultra empieza en la época de la Guerra Fría. De la Guerra Fría. Entonces lo estoy confundiendo, creo que estoy hablando del paperclip entonces. Porque tiene relación porque el del que te hablo permite que metan a la NASA a Wernher von Braun, que fue el genio detrás de los cohetes que llegaron a la Luna, aunque hay gente que considera que no, pero bueno, y fue el genio que desarrolló los cohetes que llegaron a la Luna, y él era alemán y estuvo alineado con el régimen nazi. Hay sus explicaciones, que si creía en la ideología, que no le importaba y simplemente se callaba y no le importaba mientras le financiaran. Ese es otro tema aparte, pero por eso lo mencionaba, ¿no? El MK Ultra entonces es en el que experimentaron hasta con cosas paranormales, ¿no? Experimentaron con muchas personas. Ajá. Lo que, sí, se lo había confundido. Esto se vuelve turbio porque se dio a conocer los documentos, se equivocaron en un envío de documentos y resulta ser que se lo enviaron a una empresa y la empresa los publicó. Dijo, mira, gracias. Y los publicó, se hicieron públicos, entonces después como que el gobierno salió disculpándose que sí, que ya no lo iban a volver a hacer, según ellos. Creo que el MK Ultra está directamente relacionado con la aparición del que después sería el Unabomber, Ted Kaczynski, no sé si te suena. No. Ese caso lo quiero traer en otro episodio. En otro episodio les prometo y te prometo también que vamos a hablar de el Unabomber, que es bastante interesante también y se une con estas cositas. Es bastante curioso. Bueno, este proyecto me pareció muy interesante porque el gobierno se arma una paranoia porque muchos pilotos que fueron tomados como rehenes por la Unión Soviética y por China empezaron a hablar mal del país, de Estados Unidos. Uh-huh. Porque es que tú no puedes hablar mal de Estados Unidos. ¿Qué vaina es esa? Si Estados Unidos es el mejor país del mundo. ¿Por qué lo harías? O sea, ¿no? Entonces estos pilotos empezaron a hablar mal de Estados Unidos, de su país, y ellos no pudieron decir como que, o sea, ¿por qué fallos tenemos? Que esta gente está hablando mal de nosotros. No, ellos dijeron, no, esta gente le lavaron el cerebro. Bueno, yo había escuchado una vez en un documental que una forma de... ¿Cómo fue? Una especie de adoctrinamiento que los chinos creo que utilizaron con prisioneros estadounidenses era que todos los días los ponían a escribir por horas o incluso menos tiempo frases como el capitalismo no es tan bueno, el comunismo no es tan malo y cosas así para ir ablandando su percepción del tema. Bueno, es una forma que es efectiva,
El gobierno dijo, no, aquí tiene que haber algo malo. O sea, esta gente cómo va a decir que su país, o sea, Igual también los entiendo. No tanto para que critiques a Estados Unidos, porque al final, si algo bonito hay en Estados Unidos, a comparación de muchos otros países, que al menos puedes criticarlo y te puedes cagar en Trump y decir lo que te dé la gana de Trump. Y bueno, en otros países tú no puedes sacar un Winnie Pooh porque a lo mejor a sí, cierto líder no le gusta. Yo no los culpo porque una cosa es que tú hables mal de Estados Unidos y otra cosa es que hables bien del comunismo. exacto. Yo diría, ojo, Son dos cosas muy este diferentes. tipo llegó a una coche. Yo creo que el comunismo podría servir. Algo me le hicieron a este hombre, yo. Examínenlo. Examínenlo. Ahí sí hay ahí sí hay que preocuparse. Pero ajá, yo había sabido que incluso con el famoso MK Ultra probaron con cosas como la visión remota, la telepatía, el control mental. O sea, no es que probaron, pero quisieron ver si era posible. Sí, su objetivo principal era desarrollar técnicas de control mental, interrogatorio psicológico y debilitamiento de prisioneros para utilizarlos durante la Guerra Fría. Parece interesante, ¿no? O sea, querían hacer también como espías dobles. Bueno, te voy a regresar tu prisionero, pero ahora tu prisionero trabaja para mí. Si tú me adoctrinaste al mío, yo agarro los tuyos, te los adoctrino y te los mando para allá. Ajá. Entonces, ellos, a partir de que esta gente empezó a hablar mal, dijeron, no, los chinos y los rusos han creado una máquina o un dispositivo que puede controlar la mente. ¿Y cómo es eso que los chinos y los rusos van a tener uno y yo no? Porque el tío Sam también necesita controlar la mente de ellos. De mis enemigos. Es interesante porque empezaron a administrarles lo que es LSD. Ajá. Y sustancias psicotrópicas. Empezaron a meterse también con la privación sensorial y el aislamiento, la terapia de electrochoque masiva, la hipnosis y abuso psicológico. Yo no me imagino este tipo de cosas. O sea, lo traes aquí. Más que todo esto, hipnosis y abuso psicológico y terapia de choque. La privación sensorial es la más dura de lo que poco que yo investigué sobre el tema hace un tiempo ya, pero la privación sensorial era una de las más duras. Es impresionante que suena a nada y era devastadora. Llegó a ser devastadora con las personas en las que se probó. En Canadá, sobre todo. Llegaron a hacerlo en Canadá, en hospitales psiquiátricos de Canadá. Muchas veces con personas que quién sabe qué. Nada que ver, nada habían hecho y bueno, vaya. Pero sí, o sea, te imaginas estar en una sala y de repente entre una gente la CIA con una moneda. Mira la moneda. Ahora vas a creer en el que eres una eso sería potente. Una abeja. Ahora eres un dinosaurio que empieza a gritar ahí. Bueno, ajá, Proyecto Blue Book, MK Ultra y el Proyecto Bluebeam. Y Bluebeam. Todo esto, bueno, ¿qué pasa con esto? La relación de todos estos documentos y estos experimentos le dio combustible a la teoría del... Porque ¿qué pasa con el proyecto de MK Ultra? O sea, ya estás queriendo trabajar con la mente del ser humano, queriendo controlar la mente. Y ¡pam! Eso fue combustible para alimentar esta idea. O sea, güey, ya, aquí está. Esta gente quiere controlar la mente de nosotros. Entonces sí tiene mucho sentido lo que es el proyecto Bluebeam. Y, o sea, sí, tiene algo de sentido. ¿No? Y eso cuando le sumas el famoso cuento del primado negativo y las películas. No sé si tenías algo al respecto. Yo ahorita hablo de ello. Si bien yo soy, y me he vuelto además más escéptico respecto al tema, y hay muchas cosas que no me compro. Evidentemente, lo del proyecto Blue Book y el proyecto MK Ultra y el paperclip que comenté no es teoría de conspiración. Es así, es cierto. Y no sorprende porque tampoco es algo que ni siquiera solo haya hecho Estados Unidos. Muchos países han hecho sus cosas similares.
los mejores alucinógenos y drogas las tiene Francia, por ejemplo, para que veas. Y es curioso, ¿no? Pero hay una parte por la que a mí me puede sonar a sentido esto, y ahorita hablo de ello, pero es que yo me creo más que los gobiernos del mundo quieran hacerte creer que llegan los extraterrestres a que los extraterrestres lleguen. Bueno, es interesante porque, ¿sabes? Últimamente han estado saliendo muchos videos de que en tal ciudad se presentó una nube y se veía como si hubiese una nave donde había muchas luces, A los encuentros cercanos. Ajá. No sé si la viste. Entonces, yo me puse a investigar y me puse a hablar con la IA. Fue interesante porque en medio de la... Nunca le toqué el tema, pero ella lo sacó. Tú sabes que el proyecto Bluebeam se basa, es que es mediante satélite, que se va a reflejar la figura y vamos a ver una figura holográfica, pero que es una señal venida de satélite. También hay que poner el contexto que en los 90 ni remota idea lo que era un dron. O sea, no había posibilidad de que tú en esos años digas, no, sí, un dron. O sea, porque no, pues. O sea, si no había ni una pizca de... No había nada parecido a un dron. Quizá en ciencia ficción indudablemente ya se había tocado la idea de naves no tripuladas que se utilicen militarmente y fuera de lo militar, pero no, la gente no lo tenía tan presente en su cabeza como nosotros hoy en día, que oímos Ucrania, drones y ya, perfecto, sí, drones en Ucrania es lo más normal del mundo. Pero ¿qué se había en ese momento? Satélites. Satélites. ¿Los satélites dónde están? En el espacio. Y o sea, para su momento era más creíble un satélite que decir un aparato que me proyecta una broma mientras que vuela. O sea, no te lo voy a creer ni te lo voy a comprar, porque mi imaginación no me da para eso, porque no existe. Entonces, ¿qué existe? Un satélite que está en el espacio y puede enviar señales a la Tierra. Entonces, sí, te la compro. ¿Por qué? Porque un satélite sí puede enviar señales a la Tierra. Entonces, que un satélite venga y me proyecte una figura divina o una figura extraterrestre, sí, puede ser que pase. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué mencioné los drones y todo esto? Porque me puse a hablar con ChatGPT y me dice, no, ¿sabes? Es imposible que un satélite proyecte una imagen tridimensional en la Tierra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de luz. Y tú sabes que la luz necesita rebotar con algo para que pueda reflejar una figura. Entonces, si un satélite no puede, porque el primero se refraccionaría con la atmósfera y segundo, o sea, tendría que chocar con el piso la luz para poder chocar con algo para que pueda reflejarse, y no, ya en el piso ya no en el suelo ya no va a dar, pues, no va a dar. Entonces yo como que, bueno, sí, tiene sentido esa explicación que me estás dando, pero si esa proyección de un satélite, yo le sumo un dron que choque. Más que nada, muchos drones. Sí, pero o sea, puse uno, pues. Pero obviamente podemos hablar de mucho. Si choca con tu dron, me dice, cónchale, si choca con tu dron sí se puede. Pero me dice, pero no es tan factible, porque los satélites más cercanos están a 300 y a 500 kilómetros de la Tierra. Sí, es demasiado lejos. Sí, está muy lejos. Entonces, realmente, para que se proyecte un astro de luz y pueda reflejarse, y, o sea, eso es que no es tan fácil tampoco. Los satélites no es que pueden así proyectar luz, y ya tampoco. Sí, él me dijo, es complicada la vaina. Pero me dice, entonces empecé, bueno, a ver, dame opciones. ¿Qué opción tendría yo para poder formar una figura? Entonces me dice,
Me empezó a dar las especificaciones de los drones. Y hay una que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué me llamó mucho la atención? Ya te voy a decir. Mira esta. Existen tres formas en las que los drones permiten crear estas imágenes flotantes en el cielo. Pantallas de vapor o agua cargadas por drones. Pantallas de vapor o aguas cargadas por drones. Y yo dije, cónchale, se parece mucho a las nubes estas que de repente aparecen en las ciudades y empiezan a aparecer luces dando vueltas como si fuese una nave. Porque la mayoría de las recientes apariciones que han habido y los videos que han sacado, siempre es una nube densa que los tapa, que no se mueve, una nube que está ahí. Y si estamos hablando de nube densa, tienen que ser nubes cargadas de agua. Para que una nube se pueda mantener también estática, tiene que estar cargada de agua. Porque si es una simple nube, simplemente el viento la arrastra y ya, pues. Pero si ella está cargada, si es vapor, si tiene agua, se va a mantener estática. Y es como que, ok, esa tiene mucho sentido para las apariciones que han aparecido hace poco. El problema es controlar ese poco de agua, ¿eh? El problema es la generación o la precisión para saber dónde, o sea, tanto generar ese tipo de nubes o saber cuándo se puede generar en un entorno específico si ese tipo de nube que tienen esa forma encima y nubes que ya vienen con esa forma. No, pero así... son nubes artificiales que los mismos drones crean. Igual está... Porque mira, 2 o más drones sostienen en el aire un sistema que genera una cortina densa de vapor, de agua, niebla artificial o partículas reflectantes. Ok. Son los mismos drones que te crean el ambiente para que se pueda reflejar la imagen. ¿Cuántos drones harían falta para hacer una vaina así, eh? Ubicado en tierra cargados de agua, pues está... o en un dron cercano, dispara unas de la luz sobre esa niebla, haciendo que la imagen parezca flotar libremente en la noche. Ok. Y las apariciones que han hecho han sido en la noche también. Ok. O sea, es más fácil ocultar algo en la noche. Bueno, técnicamente debería ser más fácil porque hay menos luz, entonces a lo que sea que tú quieras iluminar, pues brillará sí, más. Además está en medio de una nube con mucha niebla donde no ves muy bien qué hay dentro de ella. O sea, como que ok, está interesante esta teoría. Y alimenta mucho el proyecto Bluebeam. Si a esa vamos. Ya está empezando a experimentar.